Buenos días, nos encontramos en el I. José Cadazo para realizar una entrevista al candidato Pedro Miguel Mancha, que pertenece al Partido Ciudadanos. Hemos llamado a este proyecto Somos Polis, Somos la Ciudad, y es una actividad del colectivo Colectivo del que somos miembros, nuestros nombres son Clara, Lucía y Juan. Encantados, Clara, Lucía y Juan. Vamos a empezar con las preguntas. Muy bien. El primer bloque es el bloque de la política. Sí. Y la primera pregunta es que ¿por qué crees que significa tanto la política en el mundo? Bueno, si me lo permitís, he sido un poquito mal educado, no me he presentado, al contrario de lo que habéis hecho vosotros. Me llamo Pedro Miguel Mancha, en efecto, soy abogado, soy profesor de la universidad, a lo mejor dentro de 2 años os tengo en clase de Derecho, porque doy clase a los alumnos de primero. Y la pregunta es, ¿por qué considero importante la política en general? ¿No? Pues mira, vosotros lo habéis dicho, os llamáis Grupo Polis, ¿no habéis dicho? Somos Polis, Somos la Ciudad. Somos Polis, somos la ciudad, efectivamente. Etimológicamente, política viene de polis y viene de ciudad. Por eso la política es tan importante, porque hacemos continuamente política. Vosotros estáis haciendo ahora mismo política, porque estáis haciendo ciudad. Precisamente con esta iniciativa que me parece magnífica, de verdad, yo os doy la enhorabuena, desmiente la opinión que tiene mucha gente acerca de los alumnos, de los estudiantes, que están desinteresados, que no les importa nada. Es mentira. Así que os doy la enhorabuena e insisto, hacer política es esto, y por eso es tan importante la política, porque cada una de las cosas que hacemos como ciudadanos, vosotros ya sois ciudadanos, por ejemplo, no tenéis todos los derechos políticos porque no tenéis mayoría de edad, pero ya tenéis algunos derechos, como por ejemplo el de la educación, que estáis aquí. La política vertebra todo eso. La política crea ciudad, crea sociedad, y por eso es importantísimo que haya personas que de una manera más exclusiva o focalizada, como hacemos ahora los que nos presentamos a las elecciones, nos dediquemos a la política. Pero también es muy importante que vosotros, todos los que no estáis en la acción política directa, ¿no?, lo que se identifique como política, vosotros estéis atentos y vosotros participéis y tengáis iniciativas como esta. Por eso es tan importante. ¿Por qué razón decidiste meterte en política? Bueno, insisto, en política estamos siempre, pero entiendo la pregunta, os referís a por qué ahora me presento a unas elecciones. Cuando yo tenía vuestra edad, tenéis 16 años más o menos, entiendo, bien. Cuando yo tenía vuestra edad, por ejemplo, se lo comentaba ayer a un periodista de aquí de la zona, yo no me sabía los jugadores de los principales equipos de fútbol, pero sí me sabía quiénes eran los ministros del gobierno de España. Pues ya desde pequeño me ha gustado la política. Pero la verdad es que nunca me he dedicado a esto. Me afilié a Ciudadanos hace algunos años, pero hasta verano del año pasado no decidí acudir a las agrupaciones o participar. Ha llegado el momento, creo, me lo han ofrecido, me ha hecho muchísima ilusión ser el candidato a la alcaldía de San Roque. Ya estoy consolidado profesionalmente, como abogado, como profesor de la universidad, y creo que ha llegado el momento de dar un poquito más, de devolver de una manera más directa a la sociedad, porque la sociedad me ha dado mucho, me ha dado mi formación, me ha dado mi trabajo, y creo, que ha llegado el momento de dar un poquito más a la sociedad, de hacer un paréntesis en mi actividad profesional y de hacer propuestas para la mejora de la vida normal de la gente. Por eso he decidido dar el paso de meterme en este follonazo. ¿Cómo te imaginas tu gobierno ideal? ¿Crees que vosotros seguís estas pautas? Mi gobierno ideal me lo imagino como una mezcla de dos autores con los que no estoy del todo de acuerdo, pero en algunas cosas sí que estoy de acuerdo. Seguramente no las habéis estudiado ni los estudiaréis porque no son los filósofos principales, pero mira, hay un filósofo alemán que se llama Habermas. ¿Lo habéis estudiado? Yo lo conozco. Muy bien. Lo más importante de la teoría de Habermas es que la sociedad tiene que llegar a acuerdos. Hay una cosa que a mí me preocupa mucho de la situación política actual, que es la antipolítica. Y la antipolítica es el griterío, el insulto, el decir con este nunca jamás, repetir y patatá.
Habermas lo que defiende es que se tienen que dar unas condiciones determinadas para que lleguemos a acuerdos. Entonces, cualquier acción política y de gobierno que no parta de esa premisa de que tenemos que llegar a acuerdos, lógicamente, en un momento gobierna uno, en otro momento gobierna otro. Eso es evidente y hay que aceptarlo y es bueno para que haya rotación, ¿no? Pero si el que gobierna ahora y el que gobierna después no entiende que tiene que haber acuerdos permanentemente, ¿no? Incluso cuando se está en el gobierno o en la oposición, pues al final lo que se van dando son imposiciones sucesivas. Y la gente, cuando no le toca gobernar, está enfadada, y cuando está gobernando dice, pues ahora me toca a mí y os vais a enterar. Eso por una parte. Siempre acuerdo. Y en segundo lugar, mi gobierno ideal es un gobierno, nosotros somos liberales. No sé si más o menos entendéis de qué os quiero decir. Os han explicado las distintas ideologías. Los liberales, en primer lugar, como principal valor, ponen la libertad. Siempre la libertad por encima de cualquier otro principio, porque es esencial. Oye, yo quiero vivir de esta manera, aquella, trabajar en esto, trabajar en aquello, pero también es muy importante el segundo principio que ponía en valor un filósofo americano que se llama John Rawls, un filósofo político, que es la igualdad. Porque, vale, de entrada todos somos libres. Yo entiendo que hoy todos vosotros habéis elegido vuestro desayuno, ¿no? Más o menos, dentro de lo que había en casa. La ropa que lleváis puesta, yo también, todos hemos elegido esas cosas. Pero luego hay otras decisiones que son mucho más difíciles de tomar si no hay un mínimo de igualdad garantizado, si no hay promoción social. Por ejemplo, la educación. Es esencial promover y desarrollar la educación, la formación desde la edad temprana. Si tú, por ejemplo, perteneces a un entorno social más desfavorecido, a menos que no recibas ayuda de la propia sociedad, tu progresión se va a quedar más corta que el que nace en un entorno social más desarrollado, ¿no? Va a tener más oportunidades y, entre comillas, va a poder ser más libre. Así que esas serían las dos líneas de mi gobierno ideal. Un gobierno basado siempre en el acuerdo, estés en gobierno, estés en oposición, y un gobierno basado en el principio de libertad y en la promoción de la igualdad social para que efectivamente todos podamos ser libres, lo más libres posible. ¿Me enrollando mucho? ¿Qué características tiene su partido que no tenga los demás? Mira, yo creo que nuestro partido tiene una característica esencial. Es un partido de gente que proviene de eso que se llama la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? Pues lo que somos todos. O sea, somos personas, yo miro los compañeros que me acompañan en la lista, todos tenemos nuestros puestos de trabajo, así que todos decidimos hacer un pequeño sacrificio, ¿no? Para presentarnos. No buscamos un sueldo público, no buscamos un sueldo. Una característica importante que está en nuestro ADN es precisamente la resistencia contra cualquier tipo de imposición. Nuestro partido surge en Cataluña hace ya algunos años como resistencia frente a la imposición del nacionalismo. Y como partido de ciudadanos, todos somos ciudadanos. Bueno, pues en ese caso ciudadanos que decían, oye, ya está bien, yo tengo mis propios derechos civiles. No soy un ciudadano de segunda porque no tenga un apellido catalán o porque hable preferentemente en castellano. No soy un ciudadano de segunda. Y eso se ha extendido después a toda España y somos un partido de resistencia frente a la imposición de cualquier tipo, da igual, y da igual por parte de quien venga. Y creo que eso nos hará diferentes a la hora de gobernar, porque claro, lo entendemos y por supuesto lo queremos aplicar también a los demás. La siguiente pregunta. ¿Por qué cree que su partido debe ganar las elecciones? Pues creo que nuestro partido, no digo debe, porque debe es muy imperativo, convendría que ganase las elecciones porque nuestro partido está en el centro y nosotros podemos llegar a acuerdos con los que están a nuestra izquierda y con los que están a nuestra derecha. Y precisamente estamos en un momento político importantísimo en el que tenemos que acostumbrarnos a llegar a acuerdos entre todos. Y creo sinceramente que Ciudadanos es un partido que puede llegar a acuerdos entre todos.
O sea, estuve antes de ayer en un debate y vi que había mucho enfrentamiento, mucho encono, mucha mala uva entre unos y otros, ¿eh? Nosotros no hemos estado en el ayuntamiento hasta ahora y creo que podríamos ser ese catalizador para que los distintos partidos llegasen a acuerdos en la acción de gobierno, en la mejora del municipio. ¿Cuál es el mayor objetivo político que piensas cumplir si tu partido resulta ganador? Doble. Político, en ese sentido hemos dicho el principio de polis, de ciudad. Y puedes decir que es el primero o es el segundo. Mira, nosotros queremos cambiar la estructura socioeconómica de San Roque. Vosotros lo sabéis, seguramente tendréis algún familiar o conocido que está en paro, no sé si es así, porque tenemos un casi 27% de desempleo. Y resulta que, también lo sabéis, hay mucho dinero en el término de San Roque, hay riqueza. Objetivamente hay riqueza, tenemos el polo industrial, tenemos la zona turística de Sotogrande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues yo creo que, o nosotros creemos que lo que sucede es que no se ha hecho lo necesario para introducir cambios estructurales en la sociedad de San Roque, para que la gente pueda tener más puestos de trabajo, porque en ocasiones los trabajos están ahí, pero ¿qué pasa? Que la gente no tiene herramientas suficientes. Por eso para nosotros es esencial y es lo que vamos a hacer y es lo que me gustaría hacer si gobernásemos y después, por supuesto, regresase a mi casa y a mis actividades. Lo que vamos a hacer es desarrollar programas de formación lateral. No estoy hablando de formación profesional, eso no es competencia del ayuntamiento, pero que la gente de San Roque, aquellos trabajadores que están en situación de paro y que no están muy formados, tengan herramientas para encontrar empleo y empleo estable. Eso es mediante distintos programas de formación, de acuerdos con las empresas, etcétera, lo que realmente una de las cosas que me gustaría conseguir. Y la segunda y muy importante, por en fin, mi forma de ser, mi especialización en Derecho, aquello que he estudiado, investigado, es reformar la situación actual en el Ayuntamiento de San Roque. Que los ciudadanos no tuviesen miedo a dirigirse a su ayuntamiento, porque ahora mismo hay un poco de miedo. Dice, voy a meter un papel en el ayuntamiento, no, que se va a enfadar fulano, el alcalde, el concejal. El ayuntamiento está para servirnos. Es así de claro, está para servirnos. Y uno no debe tener miedo de sus representantes políticos. Es que eso es un sinsentido brutal y radical. Entonces, a nosotros vamos, por ejemplo, a crear una comisión paritaria en la que estén todos los miembros que obtengan, los partidos políticos que obtengan representación, para que canalice las quejas de los ciudadanos en cuanto a cuestiones de transparencia, de buen gobierno, etcétera. Vamos a cambiar radicalmente la forma de funcionamiento de los plenos, vamos a acabar con el enchufismo en todo el sector de la administración, que genera muy mal rollo entre los ciudadanos, porque si a ti te cae el enchufe, pues tú estás contento, pero el que dice, oye, es que yo merecía más ese piso público o ese trabajo, pues ese se enfada mucho, ¿eh? Y eso genera muy malas relaciones entre los vecinos. Así que yo diría que esas dos cosas. Cambiar la estructura socioeconómica para que de una vez por todas pues el paro de San Roque se parezca al paro de España, el que sea, y regenerar democráticamente y ganar transparencia en la administración del Ayuntamiento de San Roque. ¿Cuáles son las razones por las que el partido decide las elecciones debe ser el suyo y no alguno de los otros? ¿Y cuáles son las ventajas que solo tendremos con ustedes? Bueno, en cierto modo lo he dicho antes, ¿no? Cuando me preguntaba qué nos diferenciaba. Yo creo que en este momento, como digo, en el que hay mucho enfrentamiento entre los representantes políticos municipales, los que han estado en la oposición, los que están gobernando, la oposición está PP, Unidos Podemos y el Partido Independiente del Valle del Guadiaro, gobernando el PSOE. Yo he visto mucho enconamiento entre los representantes de esos partidos. Nosotros tenemos una propuesta nueva que se ocupa de las cosas particulares. También nos ocupamos por ejemplo, recogida de basuras, después entraremos en educación, juventud, políticas de promoción social, de atención a los ancianos. Pero
Lo cierto es que ahora mismo nos urge ponernos de acuerdo para que nos podamos centrar en el desarrollo de políticas que sirvan a nuestros vecinos y no estemos pendientes de si yo te denuncio, de tú me denuncias, de tal, de tú eres un tal y tú eres un pascual. Con eso tenemos que acabar. Por lo que dije antes, creo que Ciudadanos es un partido que está en condiciones de llegar a acuerdos con todos los demás. Porque políticamente estamos en el centro, eso significa que hay gente más cercana a la izquierda, gente más cercana a la derecha y que podemos conformar todos esos acuerdos. Y perdona, la segunda parte de la pregunta era... ¿Cuáles son las ventajas que solo tendremos con ustedes? Pues las ventajas que tendréis con nosotros es, por ejemplo, no sé si te refieres a la ciudadanía en su conjunto o a vosotros los jóvenes. A la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Bien, el conjunto de la ciudadanía. Como digo, un cambio total de perspectiva en la relación con los ciudadanos para que entiendan que nosotros estamos al servicio de los ciudadanos y no a la inversa, para que los ciudadanos entiendan que el dinero no es nuestro, no es del alcalde, no es del concejal y por tanto, si nosotros ponemos en marcha una política, la que sea, de empleo, de jardines, la que sea, no nos deben nada porque inventamos ese dinero, porque sencillamente estamos gestionando el dinero de la ciudadanía, ¿eh? Y por tanto no se sientan obligados a votarnos posteriormente, como sucede en la actualidad. No, es que yo tengo que votar a este porque me ha dado no sé qué. No le ha dado nada. Está haciendo su trabajo. Es proporcionar lo que sea a los ciudadanos dentro del municipio. Y queremos proporcionar también una cosa que en derecho se llama seguridad jurídica, que es muy importante. Es la regla del juego. Imaginaos que vosotros estáis jugando a lo que sea, a cualquier juego de mesa, y las reglas están claras, ¿no? Parchís. Y de repente uno de los jugadores dice, pues no voy a saltar esta casilla o no salto doble, nada. Aplico mi propia regla. Y los demás jugadores dicen, pero bueno, si esas no son las reglas del juego. Bueno, pero como el parchís es mío, pues yo digo cuáles son las reglas del juego. ¿Qué sucede? Que o bien te levantas de la mesa o bien te quedas con cara de tonto. En definitiva, en cierto modo eso es la seguridad jurídica, que si hay una norma, la norma se cumple para todas las partes. Y entonces uno sabe, cuando entra, por ejemplo, en un contrato, cuando vais a comprar algo, ahí se celebra un contrato, tú sabes que si tú das unas monedas o un billete, vas a obtener una cosa a cambio. Y que vale esto y te dan esto. No, ahora vale esto, mañana esto y pasado esto. Y ahora te doy esto y después un poquito menos y después un poquito más. No. Sabemos lo que hay que hacer porque está marcado por la ley. Y eso es algo que nosotros queremos incidir mucho. Reforzar la seguridad jurídica que ahora mismo no está muy bien en el Ayuntamiento de San Roque. En eso estamos trabajando. Y todos os habrán dicho que vamos a ser los ganadores de las elecciones. Lo importante ya es que tengamos en cuenta que se ha acabado la época en la que ganaba el PSOE, gobernaba el PSOE, ganaba el PP, gobernaba el PP. Y iba así, en ese partido de tenis, ¿no? Ahora, la representación política se parece más a lo que es la sociedad. Mucho más. Porque vosotros, todos los que estáis aquí, pues tenéis distintas opiniones, estoy convencido. Y os tenéis que poner de acuerdo en ocasiones, haréis muchas votaciones en clase, oye, ¿a dónde vamos a ir de viaje, de estudios y tal y cual? Pues uno dice, aquí, allá. Surgen varias propuestas y al final se alcanza una solución, ¿no? Pues esa es la situación política que tenemos actualmente. Un partido puede tener más votos y sin embargo no gobernar. O bien puede tener más votos y conseguir el gobierno porque se ponga de acuerdo con otro partido. Lo que está claro es que nadie va a tener ya mayoría absoluta y eso es buenísimo. Buenísimo. En esta legislatura hemos tenido mayoría absoluta en el Ayuntamiento de San Roque y ha sido malísimo. Ha creado un ambiente pésimo. Han hecho lo que les ha dado la gana, eso no va a volver a suceder. Entonces, ¿quién va a ganar las elecciones? Pues vamos a ser realistas, va a ganar las elecciones el que consiga después ponerse de acuerdo para ser alcalde. Ese es el que va a ganar las elecciones. Y creo que voy a ser yo. ¿Tiene pensado crear más actividades de ocio juvenil? ¿Tiene pensado crear más actividades de ocio juvenil o simplemente renovarlas?
Pues sí, todas aquellas que nos demandáis vosotros. Yo ya me he quedado, por suerte tengo el contacto con gente muy poquito mayor que vosotros, solo 2 años mayores, pero necesitamos ese feedback continuo por parte de la juventud, ¿no? Entre otras cosas porque a mí me sucede en clase que yo me hago más viejo, pero siempre tienen 18 años. Entonces tengo que ir poniéndome, reconectándome con ellos, con vosotros. Así que es esencial que nos comuniquéis cuáles son vuestras necesidades, vuestros gustos, vuestras aficiones. Pero vamos a reactivar los centros de ocio para la juventud que haya, y donde no los haya los vamos a crear, potenciando las actividades que os interesen a vosotros, porque si os ofrezco las que me interesan a mí, no va ni Dios bendito. ¿Entiendes? Porque es normal. Estoy en otro tramo y vosotros en otra época vital. Por eso es importante que os preguntemos y que vosotros tengáis la libertad de contarnos. Entonces eso es lo que queremos desarrollar, y también mucho las actividades de carácter deportivo en los distintos barrios. El deporte base, que es esencial, por lo que os expliqué anteriormente, para crear una serie de valores que después os sirvan en vuestro día a día para ir, en fin, creciendo, progresando. ¿Los libros del instituto se podrían cambiar por tablets para no partir de las paredes? Pues fijaos, os voy a decir algo que suena fatal, resulta que los grandes jefes de Silicon Valley, que es el centro tecnológico del mundo mundial, están llevando a sus hijos a centros de estudio donde no se usan tablets ni ordenadores. ¿Y por qué hacen eso? Evidentemente la tecnología es esencial. Mirad, yo soy doctor en Derecho, y mi tesis doctoral la hice sobre una cosa muy chula, sobre la teoría del caos y la complejidad y el derecho. Una cosa un poco así abstracta, pero que tiene mucha aplicación práctica, aunque no lo creáis. Lo que ocurre es que lo tenemos que desarrollar. ¿Pero por qué os digo esto? Porque yo hice mi tesis sobre una serie de artículos estadounidenses que solo pude conseguir gracias a Internet y a las bases de datos. Si no hubiese existido Internet, cuando la terminé hace ya creo que 4 o 5 años, no me acuerdo, no habría tenido acceso a esas fuentes. Me habría encantado pasarme 3 años en Estados Unidos de universidad en universidad, pero evidentemente no era posible, ¿no? Así que la tecnología es muy importante. Pero yo creo que el contacto físico con los libros, y aquí me vais a disculpar por ser tan viejuno, creo que el contacto físico con los libros es muy importante, porque os acostumbra a una cierta pausa, un reposo en el estudio. Yo me lo tengo que leer y me lo vuelvo a leer, y finalmente me lo estudio y saco mis esquemas, más o menos lo que es estudiar. Sin embargo, lo de las tablets tiene esa inmediatez y potencialmente el peligro de el despiste, porque en una tablet no solo tenéis el PDF que está en la tablet, sabéis también que en esa tablet está Internet, está el Facebook descargado, está el Twitter, está el Instagram, y la tentación de hacer así, ¡shup!, con el dedito y pasarse a otra cosa mariposa es grande, ¿verdad? Mientras que si tú tienes el libro de conocimiento o el de matemáticas y tal, ahí hay solo conocimiento, matemáticas y tal. Sé que es muy aburrido, pero se trata de que obtengáis el mejor resultado. Así que, sinceramente, no soy muy partidario de sustituir los libros por las tablets. Pues, lamento disgustaros. El siguiente bloque del que vamos a hablar es sobre el municipio. Sí. ¿Qué propuestas tiene para la mejora de las zonas públicas? Primero, mantenimiento. Hay una costumbre muy mala por parte de todos los políticos, aquí no me refiero solo al actual, por parte de todos los políticos, que es, se hace un proyecto, el que sea, un parque, una instalación deportiva, lo que sea, y entonces se termina. Lo más importante, al parecer, es ir a una imprenta, encargar una placa y decir, esto lo hizo fulanito de tal, pum, en el año no sé cuánto. Se corta la cinta de inauguración y otra cosa mariposa. Y las cosas quedan en situación de abandono. Así que el mantenimiento es esencial.
Mantenimiento, por ejemplo, que también se tiene que dar porque vosotros vivís en la ciudad, en las zonas, por ejemplo, de limpieza, de recogida de basuras y demás. Permanente, regularmente. ¿Para qué? Para que no aquello donde que se supone que se recoge la basura no se convierta en realidad en un basurero, ¿eh? En un foco de posibles infecciones, de malos olores, etcétera, etcétera. Eso requiere igualmente mantenimiento. Así que esa sería una de las primeras ideas, el mantenimiento. La segunda, concienciación. Sé que eso es quizá suena un poco directivo o imperativo, pero si vosotros vais a otros países, sobre todo más nórdicos que el nuestro, pues os daréis cuenta de que los espacios públicos están un poquito más cuidados. Hay menos suciedad, hay menos destrozos, y no es solo porque haya allí más vigilancia, que ni siquiera lo sé, es porque todos los ciudadanos entienden que eso es suyo. Yo no sé si vosotras en vuestras casas, en fin, os sentáis en el salón, en vuestra habitación, ¿no? Y lo primero que hacéis es comenzar a coger un rótulo, ¿no? Y empezar ahí en el sofá. Venga, ¿no? 25 dibujos y aquí se ha sentado fulanito y amo a menganita y a perenganito y tal. Yo creo que eso no lo hacéis en casa, ¿no? Es como cuando uno va a un servicio, generalmente, quizá los chicos somos más, con eso somos un poquito peores, pero generalmente cuando vamos a casa, y si no nos lo dicen nuestras madres y nuestros padres, tiramos de la cadena, ¿no? Generalmente es así, no se encuentra uno, en fin, lo que han hecho los 5 anteriores, ¿a que no? Bueno, pues cuando vamos a un bar, pues nos solemos encontrar lo que han hecho los 5 anteriores. Porque no tenemos conciencia de que eso es de todos. Eso es un espacio público y eso no significa que no sea de nadie y pueda hacer lo que me dé la gana. Sino que es un espacio compartido que pertenece a todos y entre todos lo tenemos que cuidar. Entonces nosotros queremos hacer campañas de concienciación de la gente, decir, oiga, este parque no es del ayuntamiento, es su parque. Cuide su parque, como cuida su casa. Entonces eso, conservación y concienciación en cuanto a los espacios públicos. Me gusta importante sustituir la sonorización del final del Rey por una nueva, ya que se va la luz con mucha frecuencia. Bueno, tenemos en San Roque un problema grave con eso, y es curioso porque tenemos una planta energética en San Roque. Pues evidentemente sí, nos vamos a dirigir a Sevillana Endesa, y creo que lo hará cualquier partido, pero el nuestro lo va a hacer. Para que no se suceda eso, mira, sin ir más lejos, el lunes pasado sucedió. Y nosotros quiero decir todos y cada uno de nosotros, ¿no? Pues podemos verlo desde el punto de vista individual. Joder, qué molestia, he hecho un taco, eso lo puedes quitar. Qué molestia, estaba cargando el móvil y ahora me quedó al 30%. Pero mira, en San Roque hay juzgados. Para que se vea la importancia que puede tener con un caso muy puntual y que normalmente pues no estamos pendientes de eso, ¿no? En San Roque hay juzgados. Cuando tú vas a un juicio, ese juicio solo se puede celebrar si se está grabando. Así que los juicios que se celebraban el lunes se tuvieron que retrasar porque no se podía grabar, porque se había ido la luz. Y tuvimos a gente allí, pues a lo mejor 4 o 5 horas esperando a poder celebrar su juicio, que os aseguro que no es algo agradable ir a un juzgado, incluso si en teoría tú eres el bueno, tienes que estar allí, tienes que estar viendo el contrario, estás nervioso, vas a tener que hablar, bueno, pues 4 o 5 horas porque se fue la luz. Y si hablamos de hostelería y se van la luz 4 horas, pues las cámaras se pierde lo que se haya congelado, lo tienes que sacar todo, en fin, que es un problema muy grave que vamos a intentar resolver, claro. Ahora vamos a pasar con el último bloque, que es nuestro mundo, y la primera Nada pregunta. Si le parece correcto el vientre aquí. Pues es una pregunta, mira que yo doy filosofía del derecho, teoría del derecho, y es una pregunta difícil, muy difícil.
Nuestro partido defiende una normativa favorecedora del vientre de alquiler para aquellas personas que no puedan tener sus hijos biológicos por cualquier circunstancia, y una normativa basada en la estricta gratuidad. Porque ¿cuál es el problema que puede tener el vientre de alquiler, la maternidad subrogada? El problema es que si entra el dinero en ese circuito, si no es una opción puramente altruista, pues probablemente terminen alquilando su vientre a aquellas mujeres que estén en una situación económica más desfavorecida. Os habrán contado, ¿no?, que el embarazo es un bombazo hormonal, que se crea una vinculación lógica con el feto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si una persona, una mujer, entra en eso por razones puramente económicas, porque lo necesita, nos encontraríamos en una situación muy, muy peligrosa. Así que la regulación del vientre de alquiler, tantos, que ya la propia denominación es mala, Si hablamos de vientre de alquiler, estamos en el lado malo de la situación. La regulación de la maternidad subrogada, tanto si se produce como no se produce, solo podría darse en condiciones de estricta gratuidad. Igual que vosotros a lo mejor hacéis algún tipo de voluntariado, pues solo con mujeres que lo hagan estrictamente de manera voluntaria, exclusivamente, porque los peligros existen. ¿Qué opinas sobre los temas políticos como la eutanasia o el aborto? Bien, de nuevo, preguntas complicadas. Cuando uno se dedica al derecho y a explicar derecho, y precisamente en la asignatura que yo imparto de teoría del derecho, pues te das cuenta de que las soluciones no son blancas y negras, que estaría muy bien, y me encantaría que fuesen blancas y negras. Hay toda una gama de grises. Por ejemplo, la eutanasia. Bueno, nosotros tenemos una matriz cultural heredada, ¿no? A pesar de que ya mucha gente no vaya a misa y estas cosas, pues nosotros tenemos una matriz cultural judeocristiana en la que el suicidio está mal considerado. No era, por ejemplo, la clásica, ¿no? Y en cualquier caso, la vida humana es un bien, un valor a preservar siempre, siempre. En el caso del aborto, yo no lo considero tanto un derecho como la regulación o la no sanción de una persona, en este caso la mujer, que, claro, por las circunstancias que sea, tiene que hacerlo. Pero no debemos perder de vista que el propio Código Civil protege al nasciturus. Nasciturus, si no os lo han explicado, es el que está concebido pero todavía no ha nacido. Solo en el momento del nacimiento la legislación civil reconoce plenos efectos civiles a ese nacido. Pero algo habrá ahí cuando el propio Código Civil protege al nasciturus. Y eso se actualiza, esa protección se actualiza en el momento del nacimiento. Es como que se cierran todos esos derechos. Así que, bueno, la regulación del aborto en cualquier caso no me parece que tenga que ser objeto de discusión. Podemos ir a un sistema como el que había anteriormente de casos, podemos mantener el sistema de plazos, todo es naturalmente discutible, pero lo que me parece indiscutible es que en un sentido u otro, ya podríamos llegar al acuerdo, tiene que permanecer despenalizado siempre dentro de los casos previstos por la regulación. En la eutanasia ahora mismo está es objeto de discusión. Yo puedo tener mi propia opinión personal, la de mi partido es que hay que regularla. Por ejemplo, el caso que se dio pues, hace muy poquitas semanas. No tiene ningún sentido que si una persona ayuda, en ese caso a su mujer, no sé si recordáis el caso, ¿no? Sí. Ayuda a su mujer a morir, que estaba en situación de parálisis total, que no podía tomar o tener la iniciativa de esa actuación por sí misma, que además le condenen por violencia de género es como una cosa, decir, oiga, no, como es hombre y es su mujer y la ayuda a morir, pues encima va por violencia de género. No. Hay que regularlo, hay que evitar sobre todo los peligros, porque cuando ha dicho lo de los grises, los blancos y negros, hay que salir de esa antipolítica a la que me refería al principio, del griterío, de
en fin, de la espuma oscura de la política e ir a los casos concretos. Cuando uno tiene que regular una situación, no tiene que fijarse solo en las cosas buenas que quiere conseguir. Tiene que fijarse fundamentalmente en las cosas malas que pueden derivarse de esa nueva regulación y que no han sido previstas al adoptarla. En el caso de la eutanasia, pues dar carta blanca para que haya eutanasia sin ningún tipo de control, pues puede tener como consecuencia que haya gente, se le vaya la pinza, ¿no? Y diga, pues mira, es que realmente este señor está muy malito, porque yo creo que está muy malito, fuera. Como sucede, por ejemplo, o ha sucedido en algunas residencias de ancianos, ¿no? Que los cuidadores han tomado la justicia, mala justicia por su cuenta. Entonces, a la hora de regular estas materias, hay que tener en cuenta no solo lo que queremos, sino muy principalmente lo que no queremos. Es decir, regular con mucha atención, regular con muchos estudios laterales para que esa política legislativa sea correcta. ¿Qué piensa tu partido sobre los inmigrantes? ¿Y tú personalmente? Bueno, mi partido sobre los inmigrantes piensa que yo creo que muchos, ya no me atrevo a decir todos, muchos partidos considero que son absolutamente necesarios. Tenemos un problema, porque lo tenemos, de natalidad importante, entonces hay puestos que no se pueden cubrir. Evidentemente hay que regularlo. O sea, el Welcome Refugee queda muy bien en una pancarta. Yo allí en el Ayuntamiento de Madrid tenía una pancarta muy grande, dice Welcome, bien. ¿Y ahora qué? ¿Cómo? ¿En qué trabajos? ¿Dónde viven? ¿Cómo lo integramos en la sociedad? ¿Cómo evitamos, que es fundamentalísimo, que se produzcan guetos? Porque esa es una tendencia natural. O sea, no es, la gente tiende a agruparse con su propia gente y eso a la larga se convierte en un problema. Eso está estudiado por un Nobel de Economía, ese libro. Así que, bienvenidos, por supuesto. Regulados, también. ¿Qué opinión me merecen los inmigrantes? A mí personalmente, pues veréis. Yo nací en Barcelona. De padres extremeños. La familia de mi madre emigró a Cataluña pues en la década de los 60 y mi padre, pues siguiendo a mi madre, que ya eran novios, fue también a Cataluña. Yo nací en Barcelona y viví hasta los 4 años en Gerona. A los 4 años nos mudamos a Madrid. Me crié allí, ¿vale? Y a los 35 años me vine para acá. Ya llevo 15, tengo 50. Así que eso de que la gente vaya de un lado para otro, a mí me parece lo más normal del mundo. A mí, personalmente, porque es lo que he vivido. Mi madre, por ejemplo, tuvo tíos que vivieron en el extranjero, que trabajaron en el extranjero, en Suiza, en Alemania. Y se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado que nosotros hemos sido un país de migrantes, o se les ha olvidado a algunos. Entonces, bueno, la gente que viene aquí, la inmensísima mayoría, viene a buscarse la vida, como nos fuimos a buscar la vida nosotros en otra ocasión. Lo que hay que hacer es que no hay sencillamente ser los superbuenistas, somos los más guays del universo y venga todo el mundo que venga como le dé la gana. No, hay que luchar muchísimo y duro contra la inmigración irregular que tenemos aquí presente y que es una auténtica tragedia que se convierte en un tráfico de personas. Contra eso duro, no tanto contra el que quiere a toda costa llegar, como contra el que se está aprovechando de ese deseo de llegar a toda costa. Y hay que regular para que se integren bien en nuestra sociedad, pero por supuesto entender que esos movimientos son absolutamente naturales y en nuestro caso, en ocasiones, convenientes para el desarrollo de la sociedad y la economía. ¿Están de acuerdo con las personas pertenecientes al colectivo LGTBI que puedan asustar? Pues bueno, nuestro partido es un partido liberal y el liberalismo más o menos lo expliqué anteriormente. Bueno, antes de nada, antes de enrollarme más, pues el partido sí lo defiende, claro. El libre desarrollo de la personalidad puede incluye de hecho en la Constitución que no se dé una discriminación por razón de sexo, ¿no? Y por tanto también de orientación y de opinión sexual. Así que está dentro de las líneas del partido. ¿Qué medidas tomaría usted a favor del cambio climático y del medio ambiente?
Joder, me presento alcalde de San Roque, no presidente del universo. Bueno, evidentemente ya se están tomando esas medidas mediante lo que se conoce como transición ecológica. Favorecer, por supuesto, el que todos tengamos un consumo, ¿cómo decirlo?, responsable, el que hagamos inversión individual, personal, que resulte eficiente. Por ejemplo, aquí en nuestra zona, en nuestra tierra, en Andalucía, tenemos un potencial con la energía solar muy grande, está por desarrollarse más la tecnología para que sea más eficiente, pero favorecer el autoconsumo de las personas, de las familias, en cuanto a la autoproducción de energía, utilizando por ejemplo la solar. La eólica es más difícil porque necesitaríamos unos molinones enormes en cada casa, ¿no? Eso es esencial, a mí me parece esencial. Y bueno, es una cuestión de responsabilidad con los que estamos ahora y con los que vienen después, porque no somos nosotros y la naturaleza. Eso no funciona así. Nosotros somos naturaleza. Nosotros, oye, mira, si somos langostas, ¿no?, y somos una gran nube de langostas, las langostas no son algo ajeno a la naturaleza, pero por los campos que pasan los dejan arrasados, ¿no? Se los comen enteros. Pues nosotros tenemos que comprender que no es la naturaleza la que está a nuestra disposición, que somos naturaleza, que estamos dentro de un ecosistema y que aquello que hacemos tiene consecuencias a medio y a largo plazo. Y que, puesto que somos conscientes, somos racionales, debemos intentar desarrollarnos, porque es imposible no desarrollarse, de una manera que no agotemos el recurso, porque si no, lo único que va a suceder es que dentro de ese ciclo de acción y reacción, que es la naturaleza, un ecosistema, bueno, pues a lo mejor, oye, mira, llega el momento en que la naturaleza reacciona como sistema en su conjunto y hace así, zoom, y se acabaron los bichos malos. Sobre los casos de violencia machista, ¿estaría de acuerdo en implantar planes locales para la defensa y el apoyo a la víctima? Bueno, evidentemente hay que proteger a las víctimas, generalmente mujeres, en ocasiones también hombres, pero generalmente mujeres. Y sobre todo, creo sinceramente que tenemos que intentar tratarlo como lo que es. Y es un problema muy grave de las personas que lo padecen. A mí me da un poco de pena que se haya convertido en un arma arrojadiza entre los que dicen no hay violencia machista, y entre los que dicen solo yo determino quién es feminista y qué es la violencia machista y tal y cual. Este es un problema grave, gravísimo, y es transversal, y hay que atacarlo, como decía antes con lo del abandono escolar, transversalmente también. Comenzar desde muy pequeños, porque uno no se convierte en machista a los 20 años, uno ya es machista con 5, con 6, con 7, porque sé los valores que ha recibido, porque sea la música lamentable que ha recibido del reggaetón, por ejemplo, que a mí, lo poco que he escuchado, me parece súper machista, ¿no? Todo eso hay que atacarlo de base y, por supuesto, ayudar a las personas, a las mujeres que sufren esa violencia, pues de la manera que sea más eficaz en cada municipio. Yo, el martes pasado, lo planteaba el candidato de Podemos, Julio Labrador, planteaba algo parecido y decía, mira, nosotros, Julio, somos feministas, pero en fin, con un apellido que es el feminismo liberal. O sea, que naturalmente se pueden discutir las medidas que hay que adoptarse para proteger a esas personas que sufren esa violencia. Bueno, y ahora para finalizar, si a usted no le importa, le voy a leer una leyenda y usted me da su opinión. Venga, a ver qué marrón me metes. Leyenda de un colibrí. Un día, dice la leyenda, se provocó un terrible incendio en el bosque. Todos los animales asustados observaban impotentes el desastre. Solo el pequeño colibrí se fue a buscar unas cuantas gotas de agua con su pico para tirarlas encima de las llamas. Al cabo de un rato, el armadillo le dijo enojado: «Colibrí, estás loco. ¿Crees que con 4 gotas vas a apagar el fuego?». El colibrí le respondió: «No lo sé, pero yo hago mi parte».
Mira, eso es precioso y es esencial y es lo que vosotros debéis considerar siempre y en todo momento. Estamos aquí hablando de política, vale, pero también en la vida en general. ¿Por qué? Porque la sociedad, y ahora no puedo explicar lo que es, pero es muy sencillo. La sociedad es un sistema complejo adaptativo. Cada persona hace sus cosas. Vosotros hacéis vuestras cosas, interactuáis, ¿no? Como consecuencia de la acción de todos y cada uno de vosotros, vuestros compañeros reaccionan, colaborando, poniéndose, etc. Hacen cosas, ¿no? Y eso a su vez se convierte en causa de que vosotros hagáis otras cosas. Y se van construyendo todas esas relaciones. Y parte de una acción individual. La primavera árabe, que os sonará, erais mucho más pequeños, la primavera árabe comenzó porque un señor en Túnez, si no recuerdo mal, se quemó a lo bonzo porque unos policías corruptos le habían quitado la cosa que creo que eran DVD que estaba vendiendo. Desesperado se quema, ¿no? Y eso que sucedía todos los días, no el que se quemase la gente, sino el que la policía robase cosas, una policía corrupta en Túnez, pues indignó a la gente y eso se convirtió en una grandísima hoguera que se extendió por varios países. En la acción política, esas gotas que suelta el colibrí son esenciales. Cuando vosotros tenéis una opinión, la que sea, y yo se lo pido que tengáis una opinión, no que tengáis mi opinión. Cuando vosotros tenéis una opinión, la que sea, y se la comunicáis a vuestros amigos, a vuestros familiares, y vuestros amigos y familiares dicen, oye, pues mira, yo me fío, porque es buena gente. Comienzan a pensar y a reaccionar en un sentido o en otro, Eso genera un movimiento cuyo efecto al final es incalculable. Y en la acción política eso es esencial. Si vosotros tenéis una opinión, la que sea, si vosotros tenéis unas gotas de agua, la que sea, para echarlas encima del incendio político, vosotros tenéis que comunicarla, tenéis que compartirla y no tenéis que ser pesimistas, o os aconsejo que no seáis pesimistas porque verdaderamente no sabéis qué efecto va a tener vuestra opinión. Verdaderamente no sabéis si es que no va a servir para nada, porque puede servir para mucho. Pero igual que puede no servir, puede servir. Muchas gracias. Gracias a vosotros.